has preguntado, ¿tú qué tan bien comunicas? Uno de los mantras en el lenguaje, y espero que recuerdes esto, es que no es igual lo que yo digo que lo que tú escuchas. Es un gusto estar nuevamente contigo. Soy Rodrigo López, este es tu espacio, Sapere Aude, atrévete a saber. Y vamos a atrever a pensar también juntos, ¿sí? Que es la premisa justamente de este espacio, para que de manera comunitaria vayamos reflexionando qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y también eventualmente qué podría hacer de manera diferente si es que quiero tener resultados distintos. Y esa es la propuesta del autor, de Mariano Sigman, ¿sí? Un autor argentino fantástico que nos habla del poder de las palabras, es decir, el impacto que tiene el lenguaje en el día a día, en nuestro cotidiano, y de qué forma, porque el lenguaje nunca es inocente, vamos precisamente construyendo también acciones, actitudes, incluso también, por supuesto, resultados también, porque se van construyendo con el lenguaje. Cómo vamos en el día a día haciéndonos cada vez más conscientes de cómo decimos las cosas, que es un poco también un principio de la programación neurolingüística, cómo decimos las cosas y también para qué las decimos. Entonces, quédense con esta idea. Bueno, como ustedes saben, voy a citar algunas ideas del autor. Yo les recomiendo en verdad que puedan conseguir el libro, El poder de las palabras. Es un texto maravilloso y justamente a lo que nos invita el autor, que es físico y neurocientífico, es a que nosotros podamos identificar de qué manera podemos, a partir del lenguaje, construir entornos que sean mucho más satisfactorios y sobre todo, pues incluso mucho más productivos, pero también más gratificantes para cada uno. Voy con la primera cita textual. Dice el autor: conservamos durante toda la vida la misma capacidad de aprender que teníamos cuando éramos niños. Lo que sí perdemos con el paso del tiempo es la motivación para aprender. Y así vamos construyendo creencias sobre lo que no podemos ser. Y esto yo lo he escuchado, incluso lo platicaba recientemente con una persona que me decía: oye, Rodrigo, es que ya me estoy haciendo viejo, ¿no? Digo, tenía creo que 50 años, ¿no? Digo, yo me preocuparía porque todavía no llego, pero para allá voy. Entonces creo que tendríamos también que cuestionar esas creencias, ¿no? Es decir, hasta qué punto el lenguaje va determinando, sí puede determinar lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer, o a dónde vas a llegar o a dónde no vas a llegar. Entonces sí piénsenlo. O sea, yo creo que muchas veces estas creencias que nosotros las decimos, y a veces las decimos de forma irresponsable, podemos no solamente afectarnos a nosotros mismos, sino también al entorno en el que estamos interactuando de manera habitual, ¿no? Digo, un compatriota suyo, Facundo Cabral, decía que ser feliz, fíjense muy bien, Cabral decía, ser feliz no era un derecho, sino era una obligación, porque si no eras feliz, estabas amargando a toda la gente con la que estabas alrededor. Entonces creo que tiene mucho que ver justamente el cuestionar estas creencias a partir del lenguaje, identificándolas. Segunda cita textual del autor, dice: la propiedad reflexiva del lenguaje es la capacidad de un enunciado de modificar aquello que describe. Ejemplo, estoy triste. ¿Eso qué significa? La oración se convierte en un filtro a través del cual percibimos la realidad. Entonces, ¿qué es lo que decimos y cómo lo decimos? Digo, me hace mucho sentido también esto con Rafael Echeverría y con Humberto Maturana en la ontología del lenguaje. Sí, porque es una herramienta de coaching que de hecho nosotros utilizamos en Comunico en la empresa. ¿De qué manera, a partir del lenguaje, vamos configurando lo que sigue después? Es decir, piénsalo. Oye, es que amaneció nublado, me siento mal, por ejemplo. Yo he escuchado gente que dice eso, ¿no? ¿Qué consecuencias dice, o sea, a qué consecuencias te lleva el que tú digas que te sientes mal porque está nublado, por ejemplo, el clima? Y así podemos encontrar muchos ejemplos, ¿eh? Tú piensa en uno en voz baja, pero ¿de qué manera, sí, vamos construyendo, ¿no? Y esto me lleva al tercer punto que dice el autor, que es un poco la conclusión de esta idea. Estoy triste, estoy feliz, estoy, no sé, cansado, estoy aburrido. Son sentencias, ya que condicionan lo que describen. Entonces, básicamente aquí la idea sería ser mucho más responsables de lo que estamos diciendo por las consecuencias que tiene. Y te repito, esto yo lo relaciono mucho incluso con este tema de coaching, porque mucho de lo que se busca con el coachee es llevarlo justamente a esta reflexión de cuál es el lenguaje que está utilizando, cuáles son las expresiones o las palabras, o incluso te diría, los adjetivos que usamos. Adjetivos para describirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, pero también al entorno, a tu trabajo, a tus compañeros, a tus colaboradores, a tus estudiantes, a tus profesores.
O sea, ¿con qué términos los describes a tu pareja, a tus hijos? Porque muchas veces lo que haces son sentencias. Y entonces lo que estás haciendo es mandando una etiqueta que si la persona acepta, sí, la va a utilizar. Entonces, quédate con esta propuesta. Otra siguiente idea. Dice, generar y construir reglas a partir de unos pocos datos son las dos principales fuentes de sesgos y prejuicios. ¿Cuántas veces vamos generando y generalizando estas reglas o estas etiquetas y vamos sobre eso justamente determinando lo que podemos y lo que no podemos? Al final, los seres humanos vivimos en el lenguaje, ¿sí? Todo el tiempo estamos en el lenguaje. Acuérdate que hay diferentes formas de comunicar, no necesariamente es con palabras. Digo, yo lo pienso ahorita y te lanzaría este reto, pero ¿cuántos mensajes de WhatsApp escribes en un día? Por poner un ejemplo, correos electrónicos tal vez ya se utiliza un poco menos, pero puede ser que todavía. ¿O cuántos correos electrónicos recibes? Por ejemplo, si estás en una organización, yo he escuchado gente que recibe más de 100 al día. 100. Entonces, todo eso también es lenguaje y es comunicación. Cuando vas al comedor, por ejemplo, en la empresa, o cuando vas a la cafetería en la universidad, en la escuela, digo, también es para que te dé un poco de nostalgia si lo recuerdas, pero ¿qué tanto en verdad comunicas o te sientas a comer con tu teléfono? Y son solamente ideas, ¿eh? O sea, tú reflexiónalo. Pero me parece que tendríamos que identificar justamente este poder que tenemos con el lenguaje y sobre todo, dentro de ese poder, las capacidades y las posibilidades que nos brinda el lenguaje. Acuérdate. Y por supuesto no todo es negativo. O sea, no es que las creencias sean malas. Los seres humanos necesitamos tener creencias para tomar decisiones. O sea, no te quedes con la idea de que son negativas. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es identificar qué calidad de pensamientos tenemos. Porque me parece que sobre la calidad de nuestro diálogo interno, que es como el Pepe Grillo, pero también, ¿sí?, de la comunicación interpersonal, o sea, no solo intra, sino interpersonal, de esa calidad, también, sin duda, tiene mucho que ver el resultado que tú puedes alcanzar. Una siguiente idea que nos plantea el autor es esta. Escúchalo muy bien. Encontramos que la experiencia del que cuenta una historia se modifica según la actitud del oyente. Es la condena de los likes en las redes sociales. Es decir, juzgamos lo que escribimos o lo que contamos por la intensidad de los aplausos que recibimos. ¿Qué opinas de esto? Es decir, pareciera que necesitamos la aprobación de otras personas. Digo, las redes sociales es lo que han provocado. Y no es que sean malas. O sea, las redes sociales son buenas, yo las utilizo mucho. Pero sí tendríamos que ser mucho más conscientes. Es decir, tú puedes publicar algo de lo que estás convencida o convencido. Pero si la gente no está de acuerdo con eso, digo, siempre que no haya sido algo, por supuesto, ofensivo o agresivo, yo creo que es válido. Pero ¿qué pasa si no recibes la respuesta que tú esperabas con esa publicación? Es decir, ¿cómo te hace sentir? Y eso es un tema de popularidad y puede ser incluso un tema de aceptación o un sentimiento de afiliación o pertenencia. Oye, es que la gente no está de acuerdo con lo que yo pienso. Yo de entrada te diría, ¿y qué importa, no? O sea, si tú estás convencido de lo que tú quieres o lo que tú eres y lo fundamentas y lo argumentas, digo, no necesariamente necesitas tener la aprobación del resto. Es decir, yo creo que si esperamos la aprobación para tomar una decisión, vamos a ser siempre esclavos de ellos. O sea, de otras personas y de otras opiniones y de otros puntos de vista, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante que lo reflexiones y sobre todo tú de qué forma te comportas, ¿sí?, frente a la actitud de otras personas. Siguiente idea textual. Dice, la expresión corporal de una emoción, fíjate, la expresión corporal puede enfermarnos o puede curarnos, aunque no lo percibimos conscientemente, y también afecta a los demás. No sé si te ha pasado, de hecho el autor cuenta por ahí una anécdota, donde dice que de repente una persona se le acerca y le dice, oye Mariano, ¿pero por qué estás enojado, no? Y él dice, pues si no estoy enojado, pero es lo que esa persona determinada y específica interpretó tal vez de algún gesto, de algún tono de voz de nuestro autor. Pero seguramente te ha pasado. A mí también me ha sucedido. Que de repente me dice, oye Rodrigo, ¿pero por qué estás triste? Digo, si no estoy triste, ¿no? Ah, pero es que eso es lo que reflejas, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena también por eso el hacer mucho más consciente, ¿sí? Y tal vez, digo, un espejo puede ser un amigo, un familiar, tu pareja, un hijo, tu papá o tu mamá, que también te ayude para, pues, identificar y reflexionar sobre eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos proyectando y cómo lo estamos proyectando? Me parece que eso sería interesante también, sobre todo en este contexto de manera particular del capítulo, de este capítulo de Sapere Aude, y del libro, del poder que tienen las palabras.
Entonces, creo que tendríamos que trabajar mucho y sobre todo de manera mucho más consciente, ¿no? Siguiente idea textual, que es una de las que más me gusta. De hecho, te puedo decir que está aquí en mis apuntes con letra mayúscula. Dice, las palabras que usamos dan forma y color a nuestro mundo y al de las personas que queremos. Otra vez, las palabras que usamos dan forma y dan color a nuestro mundo y al de las personas que queremos. Te lo comentaba hace unos minutos, adjetivos calificativos, sustantivos, es decir, de qué manera nos expresamos, cómo describimos el entorno, lo que sucede, los acontecimientos, no sé, el día a día, tus propios sentimientos, las emociones. O sea, creo que podríamos ser mucho más responsables. Me parece que esa es básicamente una de las peticiones, como petición y premisa que nos hace el autor. Seamos mucho más conscientes de lo que estamos transmitiendo, porque tiene un impacto en la vida real. O sea, no es un tema solamente de redes sociales. Tiene un impacto lo que decimos en el día a día, en ti misma o en ti mismo, pero por supuesto en el entorno en el cual estamos cohabitando con otras personas, invariablemente en la cotidianidad. Penúltima idea, dice, tratemos de estar rodeados de gente con buen humor. El aumento de la risa produce bienestar general y mejora muchos indicadores de la salud, los mismos que el enojo pone en riesgo. Digo, si recuerdas por ahí un capítulo anterior con Marian Rojas Estapé, ¿sí? Habla mucho del cortisol, habla mucho de la dopamina, habla mucho de el estrés, la ansiedad, la angustia, la depresión que mucha gente vive actualmente, en ocasiones en silencio, y que creo que tendríamos que poder aprender a verbalizar. Es decir, es válido decir que no me siento bien, así como dices que me siento bien, por supuesto, ¿no? Es decir, creo que tendríamos que aprender también en este ámbito de inteligencia emocional a poder expresar de una manera mucho más sana las emociones. Me parece que va mucho por ahí la propuesta que nos deja el autor, porque al final, sí, la gente de la que te rodeas, yo estoy convencido que llega a influir en quién tú eres, hasta cierto punto. Por las anécdotas, por las historias, por las experiencias. O sea, me parece que sería muy importante el cuidar la calidad de las relaciones que tenemos, con quien sean. Y obviamente seguramente habrá gente que te elija a ti también, ¿no? Quiero terminar, sí, ya para concluir con este capítulo. Así que de este libro y de este proyecto que Mariano Sigman lleva varios años trabajando, ¿sí? Lo voy a leer textual porque él dice que, y aquí nos brinda, unas herramientas para mejorar la vida emocional de cada uno de nosotros. Solamente son 4 y están basadas en el lenguaje. La primera dice, usar la palabra para distraernos cuando una emoción nos encandila, o sea, nos puede llegar a afectar, y ocupa todo el espacio mental. O sea, hay que usar la palabra para describir cómo nos estamos sintiendo, sobre todo con otra persona que nos pueda ayudar. Segunda idea, usar la palabra propia o ajena para inducir estados emocionales. Usar una historia para evocar ansiedad, alegría o miedo, por ejemplo, lo que podría ser el storytelling. ¿Sí? Tercera, acuñar palabras más precisas para poder describir emociones, ¿sí? Mucho más puntuales. O sea, tendríamos que ser mucho más enfocados. Yo puedo decir, oye, me siento bien, pero yo te cuestionaría, bueno, platícame, para ti, ¿qué significa sentirte bien? Eso es solo una palabra mucho más específica. Oye, es que, no sé, estoy preocupado. A ver, Rodrigo, pero platícame, por favor, ¿qué es lo que te tiene preocupado en este momento? Eso es usar palabras mucho más específicas. Y me parece que eso puede ayudar. Y una última, conversar para poder tomar mejores decisiones, ¿sí? No estar solo y enfermar en esa soledad. Es decir, habrá un porcentaje de decisiones que hay que tomar acompañados, otras sí pueden ser solos. Hay responsabilidades que no puedes delegar. Hay cosas que sí nos tocan a nosotros, pero me parece también que en determinados momentos y situaciones podríamos construir más comunidad con otras personas. Entonces, yo te dejaría con esto, digo, ya para irnos al cierre, llévate estas preguntas. O sea, la primera pregunta para mí es ¿cómo describes un estado de ánimo? Pero hazlo de manera mucho más específica. Descríbelo mucho más puntual. Y otra pregunta con la que te dejo ya para despedirnos de este capítulo es ¿qué quieres lograr en los siguientes 3 o 6 meses? Pero ponlo por escrito y sea específica o específico, porque eso te va a ayudar también muy probablemente a alinear los esfuerzos para alcanzar el resultado deseado. Como sabes, soy Rodrigo López, este es tu espacio, Sapere Aude. Nos vemos pronto.